Hola, muy buenas tardes. En este video miraremos cuáles son las diferencias entre el matrimonio y el concubinato. Primeramente vamos a conocer el concepto de matrimonio según el Código de Familia para el Estado de Sonora. El matrimonio se define como la unión legítima de un hombre y una mujer, con el propósito expreso de integrar una familia, el respeto recíproco y la protección mutua, así como la eventual perpetuación de la especie. Asimismo, el matrimonio es un acto solemne que los contrayentes deben celebrar ante el oficial del registro civil o el funcionario que la ley señale. Ahora, el concepto de concubinato, según el Código de Familia para el Estado de Sonora, nos dice que es de conformidad con el artículo 191. El concubinato es la unión voluntaria de un hombre y una mujer libres de impedimentos matrimoniales por vínculo no disuelto o por parentesco, con el propósito tácito de integrar una familia, el respeto recíproco y la mutua protección, así como la eventual perpetuación de la especie. Además, de conforme a lo que establece el artículo 192 del citado ordenamiento, para que nazca jurídicamente el concubinato es necesario que la cohabitación se prolongue de manera exclusiva y permanente. Primeramente, durante 3 años ininterrumpidos, o desde el nacimiento del primer hijo si esto ocurre antes de que transcurra el plazo anterior. Ahora conoceremos las diferencias entre el matrimonio y el concubinato. Las diferencias que encontramos entre el concubinato y el matrimonio son las siguientes. Solo hay una formal entre el concubinato y el matrimonio. El matrimonio simplemente difiere de esta unión en la que la voluntad se ha manifestado ante el oficial del registro civil y se ha firmado un acta, es decir, una cuestión simplemente de formalidad. Es la unión de hecho, la voluntad se ha manifestado día a día. Como segunda diferencia encontramos que en el matrimonio los cónyuges no pueden disolverlo por sí mismos, sino por disposición expresa de la legislación civil y a través de procedimientos judiciales o administrativos, según sea el caso. Mientras que el concubinato termina sin más el trámite que la simple voluntad unilateral de cualquiera de los dos concubinos o por ambos, según sea el caso. Como tercera diferencia encontramos que el matrimonio se forma en un día y momento preciso al pronunciar su voluntad de unirse al matrimonio con formas y solemnidades ante un representante del Estado, el oficial de registro civil, y como vínculo jurídico que es. Produce sus efectos jurídicos desde el primer momento. En cambio, el concubinato nace sin ninguna formalidad ni solemnidad. Además, para que nazca jurídicamente es necesario que la cohabitación se prolongue de manera exclusiva y permanente, durante 3 años ininterrumpidos, o del nacimiento de su primer hijo, si esto ocurre antes de que transcurra el plazo anterior. Entonces, concluimos que la diferencia que existe entre matrimonio y concubinato radica en la forma como la pareja otorga el consentimiento para hacer vida en común de manera seria, no interrumpida, estable y permanente. Una familia por vivir en concubinato también tiene derechos y obligaciones. Una pareja por vivir en concubinato tiene derechos y obligaciones, los cuales vamos a nombrar en el artículo 193. Nos dice: mientras dure la unión, los concubinos deberán contribuir al sostenimiento del hogar en la forma y proporción que acuerden según sus posibilidades. Los bienes de los concubinos y asimismo conoceremos los derechos y obligaciones nacidos del concubinato según el Código Civil de Familia, y los hijos procreados entre ellos o sus representantes pedir el aseguramiento de aquellos bienes. Según el artículo 194, no estará obligado a contribuir económicamente el concubino que se encuentre imposibilitado para trabajar o careciere de bienes propios, ni tampoco el que, por convenio expreso o tácito, se ocupe íntegramente del cuidado del hogar o de la atención de los hijos menores, caso en el cual el otro concubino responderá íntegramente del sostenimiento de la familia. Según el artículo 195, una vez disuelto fácticamente el concubinato, el derecho a alimentos se prolongará por 6 meses en favor del concubino que carezca de empleo o de bienes suficientes para alimentarse y a cargo del otro. Pero concluido este plazo, ninguna de las partes podrá exigirle alimentos a menos que haya pactado expresamente esta obligación por un tiempo mayor. En el artículo 193 nos dice que si el concubinato se prolonga hasta la muerte de uno de sus miembros, el concubino
tendrá derecho a heredar en la misma proporción y condiciones de un cónyuge, siempre que se hubiera cumplido el término o la condición previstas en este código y se trate de una unión exclusiva. En el artículo 197 nos dice que las funciones del concubinato son iguales a las del matrimonio, por lo que sus miembros acordarán conjuntamente todo lo relativo a la educación y atención de los hijos, domicilio, trabajo y administración de los bienes. El artículo 198 nos dice que las donaciones entre concubinos se regirán por las disposiciones especiales sobre donaciones anteriores y posteriores al matrimonio, según la época en la que se produjeron, entendiéndose como donaciones conyugales las realizadas a partir de que se haya cumplido el término o la condición del concubinato y prenupciales las otorgadas durante la convivencia anterior. Según el artículo 199, a falta de convenio, los bienes adquiridos durante la vida en común, después de cumplido el término o la condición de concubinato, se regirán por las reglas supletorias de la sociedad conyugal, incluyendo su liquidación unilateral sin expresión de causa. El concubino abandonado o el que abandone por causa justificada podrá solicitar la liquidación de la sociedad, siempre que hubiese participado económicamente en su constitución o se haya ocupado íntegramente de la atención de los hijos o del cuidado del hogar. El artículo 200 dice que se presumen hijos de los concubinos a los nacidos durante la unión libre, salvo impugnación, y los nacidos dentro de los 300 días de terminado el concubinato, aplicando las mismas reglas de la filiación matrimonial. Como ven, las obligaciones y los derechos de los concubinos son prácticamente las mismas que de un matrimonio, simplemente que en el concubinato no hay un documento formal que les diga que es un matrimonio. Esa es la diferencia que yo veo entre las dos relaciones. Ahora miraremos la intervención profesional del trabajador social en las familias. En los distintos campos de práctica, una de las principales tareas del trabajador social va a consistir en asesorar al cliente y a su familia para aproximar las necesidades que siente el cliente con las necesidades que tiene. Con ello se persigue que el individuo tome conciencia de su situación y actúe coherentemente con ella. Es durante la realización de este asesoramiento cuando va a acudir a una serie de recursos socialmente establecidos para hacer que las necesidades existentes sean cubiertas. En el conocimiento de estos recursos, así como en su aplicación, va a ser donde se diferencie claramente su labor respecto a otros campos profesionales próximos o afines, que también se valen del asesoramiento para la consecución de los objetivos que se proponen. En todos los campos de práctica del trabajo social, la familia se considera como la unidad sobre la que se apoya la intervención profesional. La relación que se establece entre el trabajador social y la familia mediante las distintas entrevistas conlleva también a la colaboración de distintas redes sociales para elaborar la historia social familiar que será el soporte sobre el que basa la intervención profesional. Este proceso se realiza en todos los demás campos de práctica, solo que haciendo hincapié en los aspectos que más interesa en cada uno de ellos. No obstante, el trabajo social con familias está estrechamente relacionado con todos los demás campos, en el campo de la justicia y en lo que afecta a los menores. El trabajador social realiza una labor importante informando al juez sobre la situación del menor, lo que suele ser determinante a la hora de tomar una decisión. En la sanidad se ocupa de las condiciones sociales y económicas del enfermo y su familia y de las relaciones entre los factores físicos y los factores emocionales de la dolencia. Con los jóvenes, lo que intenta es prevenir conductas no admitidas socialmente, procurando una menor adaptación social y evitando las consecuencias que la inadaptación supone para muchos de ellos. En el campo penitenciario interviene con los penados y sus familias, tanto en los centros de internamiento como en la libertad condicional, emitiendo informes para el juez de vigilancia penitenciaria, conceda dicha libertad. Con los minusválidos se persigue la rehabilitación del inválido, incluyéndose además de la recuperación física y las actividades encaminadas al logro del ajuste o reajuste psicosocial. En otros campos como los ancianos, los marginados, etc., el trabajador social lo que intenta es mejorar la situación de los clientes y sus familias, para lo que se vale de los recursos sociales, tanto los que son específicos de cada campo como los inespecíficos dirigidos a toda la población. Muchísimas gracias.